Bienvenidos al octavo episodio de Válgame Puerto Rico. Les saluda Marielis Acevedo Irizarry, periodista boricua radicada en Nueva York. Válgame es un podcast en el que discuto a través del formato de entrevistas lo que son los asuntos que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla, con especial atención a la diáspora. Lo mejor de todo esto es que usted puede escuchar los episodios en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, después de que usted cuente con un celular o con una computadora. Así que es a discreción de ustedes, pero ya saben que aquí en Válgame Puerto Rico discutimos temas a profundidad y muy importantes para la comunidad puertorriqueña en cualquier lugar del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre el movimiento Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana es un partido en Puerto Rico que se ha posicionado como una opción al bipartidismo. En la isla, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista se han turneado el poder desde hace décadas. Sin embargo, el movimiento Victoria Ciudadana se ha posicionado o ha marcado pauta desde el 2020, consiguiendo escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes, específicamente 2 y 2 en ambos cuerpos. Algunos analizan el nacimiento y evolución del movimiento, así como del de Proyecto Dignidad y otros candidatos independientes que corrieron en las elecciones, como una nueva era en Puerto Rico que podría conducir al fin del monopolio de poder entre el PPD y el PNP. Y para conversar sobre esto y otros temas importantes para los puertorriqueños, he invitado en el día de hoy a este podcast a Manuel Natal Albelo, actual coordinador general de Victoria Ciudadana. Muchas gracias, Albelo, Natal, por acompañarme en este episodio. Gracias por la oportunidad, un privilegio conversar contigo y con tu audiencia. Vamos a ver, para los que no conocen a Albelo, que es bien difícil porque usted tiene muchos seguidores en redes sociales, sobre todo seguidores jóvenes, que llama mucho la atención esa parte. Y además de esto, es muy directo en sus posturas, que a algunos les gusta y a algunos no, pero sí ha logrado pues, recabar una base de seguidores bastante fuerte. Para los que no saben quién es, Natal Albelo es abogado, estudió en la Universidad de Cornell, donde fue presidente de la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños, que hay un poco ligamos, ¿verdad? Lo que es la diáspora y los puertorriqueños en la isla. Obtuvo su grado en Derecho de la Universidad de Puerto Rico, sirvió como representante bajo el PPD, hasta que se desafilió en el 2018 y se convirtió en representante de manera independiente. En el 2020 aspiró como candidato a la alcaldía de San Juan. A ver, Natal, ¿cómo usted evalúa el camino de Victoria Ciudadana desde su fundación y después de las elecciones del 2020, tras haber obtenido 4 escaños en la legislatura? Bueno, pues gracias por la oportunidad y por el recuento. El movimiento Victoria Ciudadana surge como una alternativa al bipartidismo en Puerto Rico, pero sobre todo a la desesperanza. Son muchos los puertorriqueños y las puertorriqueñas y las personas que hacen vida aquí con nosotros en Puerto Rico que han visto cómo estos dos partidos han tenido el privilegio de gobernar por diferentes ocasiones durante varias décadas y lamentablemente, independientemente de quién esté en el poder, nada ha cambiado. En todo caso, ha empeorado. Y fuimos muchas las personas y las organizaciones que decidimos que, bueno, que si bien es cierto que lo que había no nos representaba, tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados o continuar luchando de manera individual. Y eso provocó unas conversaciones que eventualmente dieron paso a la formación del movimiento Victoria Ciudadana como una gran alianza de país para darle al pueblo de Puerto Rico un gobierno honesto, un gobierno competente, un gobierno que funcione. En el 2019 se fundó el movimiento Victoria Ciudadana y en el 2020, apenas un año y medio después, nos presentamos a nuestra primera elección. Logramos elegir 4 personas a la Asamblea Nacional de Puerto Rico, 2 a la Cámara de Representantes, 2 al Senado, pero también logramos la elección de 25 personas a legislaturas municipales en 24 municipios del país, que fue un resultado también importante, además de los otros resultados que obtuvimos en candidaturas como la de la gobernación, en donde sobrepasamos el 14% de los votos, consolidándonos como la tercera fuerza política en Puerto Rico, en candidaturas municipales como lo que ocurrió en el caso de San Juan, donde tuvimos un desempeño extraordinario. Así que el movimiento Victoria Ciudadana se presentó en esa primera elección con mucha fortaleza y desde entonces nos hemos consolidado como la principal fuerza de oposición a estos dos partidos en Puerto Rico, con un proyecto distinto. Yo creo que quizás por ahí es que debemos comenzar,
porque los partidos políticos en Puerto Rico tradicionalmente se han organizado alrededor de la respuesta a una sola pregunta. ¿Cuál es la posición en cuanto al tema del estatus? En teoría, las personas que creen que Puerto Rico debe hacer un estado de los Estados Unidos, se supone que estén dentro del Partido No Progresista. Aquellas que creen en el Estado Libre Asociado, en la relación esta colonial actual, en teoría estarían en el Partido Popular Democrático. Y los que favorecen la independencia, en el Partido Independentista. Pero hemos visto que este modelo, pues, ni ha atendido el tema del estatus, ni ha atendido todos los otros temas que afectan a los puertorriqueños en cuanto a temas de salud, seguridad, economía, etc. Y en Victoria Ciudadana, desde nuestro comienzo, que entendíamos que había que organizar de forma distinta, que tenemos que organizarnos, sí, en cuanto a una posición a favor de la descolonización de Puerto Rico, de ponerle fin a nuestra relación colonial, ya sea a través de la independencia, de la libre asociación o inclusive de la estadidad, pero que teníamos que buscar cuáles son las posturas, los puntos en común en cuanto a todos otros temas que son importantes también para los puertorriqueños. Pero ¿cómo se logra un consenso, verdad? Cuando hay personas de tantas posturas políticas diferentes, hablando de tantos diversos temas que afectan a los puertorriqueños, ¿cómo se puede hablar de un consenso que lleve a creación de política pública, etcétera, si estamos hablando de esa forma? Bueno, claro, y ese es nuestro argumento, que en Victoria Ciudadana hay un punto en los cuales tenemos diferencia, que es que si yo soy libre asociacionista, no voy a convencer a José Bernardo Márquez, que es uno de nuestros representantes, que es estadista, que deje de ser estadista. Y José Bernardo Márquez, que es estadista, no va a convencer a su compañera en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, que es independentista, que deje de ser independentista. Ahora, Mariana Nogales, que es independentista, José Bernardo Márquez, que es estadista, yo que soy libre asociacionista, estamos dentro de un mismo partido político porque hemos pactado que en cuanto al tema del estatus, vamos a estar de acuerdo en un proceso. Ese proceso es la Asamblea Constitucional Estatus y que en ese proceso las distintas alternativas que se presentan como alternativas para descolonizar a Puerto Rico van a poder presentarse, competir y al final el pueblo decide. Pero en todos los otros temas, en temas económicos, en temas sociales, en temas de seguridad, en temas de salud, todos y todas estamos bajo una agenda en común que le llamamos la agenda urgente y estamos absolutamente en la misma posición en cuanto a que creemos en un sistema de salud universal, en cuanto a que creemos que tenemos que ponerle fin a las políticas de incentivo para favorecer a grandes intereses y que tenemos que darle herramientas a nuestros pequeños y medianos comerciantes. Eso a diferencia de los partidos tradicionales que solamente le une la respuesta a un tema. Dentro del PNP, por ejemplo, el Partido No Progresista, tienes personas que sí, todos son estadistas, pero en la política estadounidense, por ejemplo, algunos son republicanos, otros son demócratas. Así que en temas sociales, por ejemplo, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, en temas sociales como los derechos de la comunidad LGBTQI+, tienes dentro de ese mismo partido personas que están a favor de los derechos de la comunidad LGBTQI+, y personas que están completamente en contra, pero permanecen dentro del mismo partido porque les une un solo asunto, que es el tema del estatus. En Victoria Ciudadana es al revés. Nos unen todos los demás asuntos y en cuanto al tema del estatus, estamos de acuerdo en un proceso para que al final sea el pueblo quien decida. Pero no tienen una fórmula, no tienen una fórmula de estatus. Eso no ha sido establecido. Tenemos una fórmula en cuanto al proceso, no en cuanto al resultado final. Victoria Ciudadana no favorece la estadidad o la independencia o la libre asociación. Victoria Ciudadana rechaza el estatus colonial actual y favorece un proceso en donde independentistas, libre asociacionistas y estadistas puedan participar en forma equitativa, en forma justa y que al final sea el pueblo quien decida. Pero se puede hablar de política no tradicional, ¿verdad? O de los partidos tradicionales, cuando hay miembros de, por ejemplo, Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el MUS, que son grupos que llevan años, ¿verdad?, en la política puertorriqueña. O personas como yo que venimos de partidos tradicionales como el Partido Popular Democrático, porque de ahí vengo yo. Y claro, la idea es que somos personas que algunos hemos militado en otros partidos, algunos que no, pero que por distintas razones y en distintos momentos de nuestras vidas hemos llegado a la conclusión que si queremos cambios para Puerto Rico no es posible bajo los partidos tradicionales y que para lograr esos cambios no podemos seguir de forma dividida lo que nos consideramos la posición política en Puerto Rico, y para poder entonces cambiar esa política pública tenemos que buscar
puntos de consenso y hacer una alianza de país para poder ser más efectivo. Así que se hace un junte de personas que algunos llevan décadas en la política, otros que llevamos menos tiempo, otros que nunca han participado de la política, pero todos bajo el entendido de que Puerto Rico le urge un gobierno limpio, un gobierno honesto, un gobierno competente, un gobierno que tenga unas prioridades claras de poner al pueblo por encima de cualquier consideración, y esa es la agenda de Victoria Ciudadana. O sea que a juicio de Manuel Natal, lejos de debilitar el movimiento Victoria Ciudadana, que hayan personas de distintas ideologías y partidos, lo que hace es reforzar el debate dentro de la colectividad. En cuanto a preferencias de estatus, porque en Puerto Rico muchas veces se ha discutido que la ideología se limita a cuál es tu preferencia de estatus, pero la ideología es un conjunto de ideas y de políticas públicas que pueden estar en un programa de gobierno, que pueden estar en una declaración de principios, que es lo que tiene Victoria Ciudadana. Entonces, cuando algunas personas me dicen, bueno, pero es que Victoria Ciudadana no tiene una ideología clara, no, yo rechazo eso. Victoria Ciudadana sí tiene una ideología clara, está definida en su programa de gobierno, que es una ideología progresista, que es una ideología de favorecer las pequeñas y las medianas empresas y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que es una ideología que pone por encima de todos los derechos humanos, que es contraria a la ideología de los partidos tradicionales en Puerto Rico, que favorecen a los grandes intereses, que favorecen ciertos derechos en particular, y que más allá del tema del estatus, en realidad no hay una diferencia en cuanto al Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, y yo creo que ahí hay fortaleza. Nosotros utilizamos en Victoria Ciudadana una frase que es fuerza en la diversidad. Y nosotros entendemos que dentro de la diversidad que existe en nuestro movimiento, sobre todo de personas y de comunidades que tradicionalmente sus voces no han sido escuchadas y no han sido representadas a través de estos partidos tradicionales, hay una fortaleza que nos permite crecer y convertirnos en una opción de cambio para Puerto Rico. ¿Cuánto cree usted que el movimiento o el verano del 2019 en Puerto Rico, que acabó con la gobernación de Ricardo Rosselló, los impulsó a ustedes como colectividad? ¿Hasta qué punto quizás esas personas que estaban molestas con las autoridades de gobierno en Puerto Rico pudieron beneficiarlos a ustedes? Si es el caso, o si no piensa eso, pues que me dé su postura. Bueno, yo creo que evidentemente el verano del 19 marcó un antes y un después en la política puertorriqueña de la forma más amplia cuando se habla de la política, y eso también tuvo un efecto en la política electoral. Un año y unos meses después fuimos a las elecciones y el resultado del movimiento Victoria Ciudadana ya lo discutimos, pero otras fuerzas políticas que se representan como una alternativa al bipartidismo, como fue la candidatura del licenciado Juan Dalmau por el Partido Independiente Puertorriqueño, candidaturas independientes como es la del senador Vargas Vidot, otras a nivel de alcaldía y otros movimientos que representan cosas muy distintas a Victoria Ciudadana, pero que también se presentan como una alternativa al bipartidismo, como es el caso del proyecto más conservador, fundamentalista, del proyecto Dignidad, por ejemplo, que tuvo un desempeño electoral también muy favorable. Así que yo creo que, sin duda alguna, el verano del 2019 marcó un anticipo de lo que sería eventualmente la elección del 2020 y que desde mi perspectiva es algo que representa un cambio de curso y que es cuestión de tiempo de ver cómo ese cambio de curso se ve cada vez más marcado en el proceso electoral. Porque algunos argumentan que simplemente fue una movilización para sacar a un gobernador, por eso le pregunto. Y otros piensan, no, a raíz de ese verano del 2019 se creó una nueva conciencia entre los puertorriqueños sobre su poder político, que va más allá de lo que es el proceso electoral. ¿Cómo lo analiza usted? Yo diría que hay una combinación de ambas cosas. O sea, yo creo que sin duda alguna para algunas personas el sacar a Ricardo Rosselló era el punto final, era el objetivo final de la movilización, y una vez lograron eso, quizás ya regresaron a su cotidianidad y no se involucraron más allá de eso. Me parece que para otras personas, pues Ricardo Rosselló representaba una política que un sector creciente del país quiere dejar atrás. Y hoy, o en aquel momento fue Ricardo Rosselló, después fue Wanda Vázquez, hoy es Pedro Pierluisi, mañana podría ser otra persona. Y en ese sentido, para ese sector de las personas que se movilizaron, pues evidentemente no es un asunto que terminó con la salida de Ricardo Rosselló, pero yo creo que ¿verdad? Decir que fue una o la otra, pues no le hace justicia a la diversidad que hubo
en ese proceso en donde personas inclusive de los partidos tradicionales, inclusive personas que antes votaron por el Partido No Progresista, por el Partido Popular, y que después, inclusive en el tan cercano como en el 2020, hicieron lo mismo. También hubo personas que estuvieron allí. Bueno, yo, si me preguntan, pensaría que fueron los menos en comparación, ¿verdad?, con los cientos de miles de personas que se movilizaron, pero la realidad es que también estuvieron. Así que yo creo que hay que ver las cosas en su justa perspectiva y evaluarlo de la forma más amplia e inclusiva posible, y reconocer bueno, que son señales de un pueblo que está cambiando, que se está cuestionando muchas cosas y que salió a votar también de forma distinta. Okay. Para Natal Velo, ¿cuán difícil fue emprender un camino de manera independiente? Hemos visto que ha sido atacado casi a diario también, recibe muchas críticas por parte de miembros del Partido Popular Democrático y por parte del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo usted maneja ese tipo, pues, de señalamiento que se le hacen todos los días al decidir tomar ese camino independiente? Para mí fue un proceso de evolución. Para mí fue un proceso de muchas ocasiones chocarme con unas paredes muy fuertes y de darme cuenta que mi caso particular, lo que yo entendía y que al igual entiendo que muchas de las personas que todavía militan en el Partido Popular entienden, que son los postulados de la colectividad, su liderato ya no lo representaba. Y en la medida en que su liderato abandonó esos postulados, abandonó esos principios, la colectividad ya no era salvable. No había forma de poder devolverle la confianza a la institución porque lamentablemente se habían convertido en todo lo que salieron a cambiar. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de desafiliarme y de eventualmente convertirme en legislador independiente. Perdóneme que le interrumpa, ¿hubo algún incidente en particular que usted le hizo? Debe haber uno o varios, ¿verdad? Claro. Pero debe haber uno en particular que le hayan hecho a ustedes y ya yo no puedo más con esto. Bueno, para mí fue una serie de situaciones, pero hubo un evento en particular que fue el evento que colmó la copa y que en ese momento yo tomé la determinación inmediatamente de desafiliarme del Partido Popular. Y fue que para el año 2018 salió a relucir que dos líderes del Partido Popular, en ese momento ambos eran precandidatos a la gobernación y uno de ellos presidía el Partido Popular, salió a relucir que habían estado en su carácter personal como abogados, como cabilderos, habían estado trabajando con una firma republicana de cabilderos de Washington DC que se llama DCI Group, y esa firma le había hecho mucho daño y le continúa haciendo mucho daño a Puerto Rico. Y de hecho, le había hecho mucho daño a la administración del Partido Popular en el gobierno anterior, la administración de Alejandro García Padilla. Y para mí era algo tan obvio que personas que eran líderes del Partido Popular tenían un conflicto de interés craso, cuando por un lado ocupaban puestos de liderato de la colectividad, pero por otro lado estaban trabajando con personas que representaban los intereses completamente contrarios a los que la colectividad decía defender, que entendía que el liderato de la colectividad tenía que expresarse y tenía que pedirle a estas personas que abandonaran sus puestos de liderato porque eran simple y sencillamente insostenible el conflicto de interés que había en ese momento. Y lejos de hacer algo al respecto, la Junta de Gobierno del Partido Popular determinó que no había nada que hacer, que no había ningún problema con que estas personas fueran líderes del Partido Popular y a la misma vez ayudaran a organizaciones que representaban intereses contrarios a los postulados del Partido Popular Democrático. Y cuando esa reunión de la Junta de Gobierno concluyó, recuerdo que eran probablemente las 2:00 de la mañana, y me notificaron el resultado de la misma, porque ni siquiera, aunque yo solicité el curso de acción, ni siquiera me permitieron participar de la reunión para exponer mi posición. Cuando me enteré del resultado de la reunión, de camino a mi casa, que era un guiar 20 minutos quizás desde donde estaba la sede de la colectividad en ese momento yo tomé la determinación de que no podía continuar en esa colectividad, porque cuando me preguntaba cómo yo voy a continuar en una colectividad que está representando completamente lo opuesto de las cosas por las cuales yo estoy luchando, que está representando completamente lo opuesto de los principios que dieron paso a la fundación de la colectividad, y la única respuesta que tenía es, bueno, es que si me quedo en la colectividad tengo más posibilidades de salir electo o no,
en ese momento yo tomé la decisión de que no podía quedarme en esa colectividad porque eso no es una razón para estar en ningún partido. El hecho de que uno es más o menos elegible, yo no vine a la política a ocupar puestos o a acumular títulos, yo vine a la política a lograr unos cambios y evidentemente esos cambios no eran posibles dentro de esa colectividad. ¿Se puede discernir en el Partido Popular Democrático? ¿No se puede opinar de manera contraria? Bueno, A la mayoría, digamos. no, la historia está ahí, la historia demuestra que aquellas personas que, que difieren en el sentido de defender los postulados de la organización, porque si fuera que se está difiriendo en temas, ¿verdad?, que son ajenos a los principios de justicia social y demás de la organización, pero a aquellas personas que deciden representar los intereses verdaderos de la organización y no los intereses de aquellos que le financian la campaña, el resultado está ahí, se les tilda de disidente, se les imponen sanciones, y esa fue mi historia previa a eventualmente tomar la decisión de desafiliarme del Partido Popular. Hicieron de todo para que yo cediera a mis principios, para que yo me entregara a esos intereses, y al día de hoy algunos compañeros y compañeras que aprecio y que distingo, que todavía insisten en tratar de cambiar las cosas o la colectividad desde adentro, pues ahí los ven pagando los resultados y son los que son los más criticados por el liderato, pero claro, es que es un liderato que se debe a unos intereses económicos que no representan ni los postulados del Partido Popular ni los intereses de la mayoría de las personas que todavía votan por el Partido Popular, y por eso yo creo que son muchas las personas en la pasada elección que me honraron con su voto en el caso de la alcaldía de San Juan, que todavía al día de hoy quizás se consideran militantes del Partido Popular, pero que en el caso de este servidor y de otras personas como yo y de otras personas dentro del movimiento Victoria Ciudadana, le honran con su voto porque reconocen que representan los verdaderos postulados que una vez dieron paso a la fundación de la colectividad. Recientes artículos periodísticos apuntan a que en las próximas elecciones del 2024 podrían haber más desafiliaciones, digamos, en el Partido Popular Democrático o que candidatos podrían postularse de manera independiente. ¿Cree usted que esto es, o sea, es un pronóstico real? O sea, que puede pasar o simplemente es una bolita de humo de esas que lanzan para medir la opinión pública. Bueno, yo creo que hay personas que al final del día no van a tomar la decisión conforme a lo que sean sus principios o a lo que entiendan correcto, sino que la van a tomar puramente con un cálculo político. ¿Dónde es el espacio donde tengo mejor posibilidad de ser reelecto o de ser electo en otra posición? Y esas personas, pues, por su propio peso caerán eventualmente. Hay otras personas dentro inclusive de estas colectividades que se han dado cuenta que los cambios que quieren para Puerto Rico no son posibles dentro de estas colectividades y tomarán la decisión de tratar de lograr esos cambios dentro de la colectividad o salir de ella. Así que yo creo que a diferencia del 2020, es más probable que de cara al 2024 veamos otras personas que decidan dar ese paso, pero independientemente de... Pero si dentro del Partido Popular, saliendo del Partido Popular Democrático, ¿se refiere o no? Okay. Absolutamente, pero independientemente de que veamos ese movimiento, independientemente de que veamos figuras de funcionarios electos dentro del Partido Popular que decidan correr de forma independiente o que inclusive decidan buscar unirse a otros proyectos incipientes, yo lo que sí estoy seguro es que el electorado, la gente que vota, los que ponen y quitan a esas personas, un sector mayor que el que se movió en el 2020 se va a mover en el 2024, porque yo lo veo en mi recorrer por el país como coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, en el proceso de organización, donde todos los días se me acercan personas en las plazas públicas, en las escuelas, en las universidades, en los pequeños y medianos comercios que visito, que me dicen, mira, yo voté por el Partido Popular en el 2020 y yo quiero que ustedes sepan que cuentan con mi voto de cara a la elección del 2020, o inclusive personas que te dicen, mira, yo soy estadista, yo voté por el PNP en el 2020, pero de cara al próximo proceso electoral voy a votar con ustedes porque entiendo que ustedes son quienes representan los intereses de la mayoría del pueblo. Pero ¿cómo se explica que, verdad, si el Partido Popular está debilitado, ¿verdad?, y no responde a las premisas para las que fue fundado, ¿cómo se explica que haya mayoría en el Senado y en la Cámara Popular?
Bueno, porque mira, en Puerto Rico pasa algo interesante que es muy distinto a lo que ocurre en las elecciones en los Estados Unidos. En Puerto Rico, todos los puestos electivos van a elección el mismo día. Es decir, el 3 de noviembre pasado del 2020 se escogió la gobernación, se escogió la alcaldía, se escogió la comisaría residente, se escogió todos los puestos de representantes. Entonces, en Puerto Rico lo que ha ocurrido, que en la medida en que el cargo de la gobernación siempre ha sido el cargo que ha tenido la mayor atención, ese cargo es el cargo que a su vez, valga la redundancia, carga el resto de las papeletas. Entonces, si tienes una candidatura fuerte a la gobernación, eso se ve reflejado en el resto de las papeletas. Si tienes una candidatura débil, eso también se ve reflejado en el resto de las papeletas. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que las elecciones, hay midterm elections, hay elecciones escalonadas y se da una dinámica distinta. ¿Por qué te explico esto? Porque lo que hemos visto es que en la papeleta principal, que es la papeleta de la gobernación, el elector ya ha comenzado a votar de forma distinta. Pero eso no se ha visto reflejado necesariamente en las otras papeletas, sobre todo en las papeletas legislativas. En la elección del 2020 vimos un cambio adicional, que es que no solamente que el elector votó de forma distinta en la papeleta ejecutiva, que es la de la gobernación y la de la comisaría residente, sino a nivel de la alcaldía, como fue el caso del municipio de San Juan, un movimiento emergente obtuvo el 30 y pico % de los votos en la alcaldía. Y nos pasó en otras alcaldías también. Yo creo que de cara al proceso del 2024, ese movimiento del péndulo que se está dando se va a ver reflejado no solamente en la gobernación, como ya se vio, no solamente en ciertas alcaldías, sino también entonces en la rama legislativa y particularmente no solamente en las candidaturas por acumulación, sino en las candidaturas de distrito. Así que yo creo que bueno, que en esas candidaturas de distrito, sea en la Cámara de Representantes o sea en el Senado de Puerto Rico, todavía ahí es que le queda un poco de poder a estos partidos tradicionales y que yo creo que de cara al próximo proceso electoral, ahí es donde vamos a ver un cambio mayor y eso lo que va a provocar es que ningún partido, y este es mi convencimiento de cara a la elección del 2024, ningún partido va a tener los 26 votos en la Cámara de Representantes, que son los votos que se necesita por una mayoría, o los 14 votos en el Senado de Puerto Rico, que es lo que ya comenzó a ocurrir en este cuatrenio, porque el Partido Popular no tiene los 14 votos en el Senado, tiene 12 votos. Así que ningún partido tiene mayoría en el Senado, lo cual provoca una situación de que hay que buscar consenso, hay que buscar alianza. Claro, lo que pasa es que el Partido Popular ha optado por hacer esas alianzas con el PNP, en vez de hacerlas con otros grupos progresistas como Victoria Ciudadana, como el Partido Independentista y demás. Ok, y en términos de la alcaldía de San Juan, ¿ya eso quedó atrás para Natal Albelo? ¿Ya eso es un asunto cerrado? Bueno, yo creo que toda la gente de San Juan y la mayoría de gente de Puerto Rico sabe lo que ocurrió en la elección. No hay lugar donde yo me pare, donde yo vaya, que la gente no me diga que saben qué fue lo que pasó, que la gente ¿Qué es lo sabe. que saben? ¿Qué es lo que saben? Bueno, que le dimos una salsa, como decimos los puertorriqueños, en la contienda de la alcaldía el día de la elección. Ganamos el 54% de las unidades electorales y que después, pues, sabemos que pasaron unos procesos que al día de hoy nunca pudieron explicar cómo existían más papeletas que electores en esas unidades del voto adelantado y demás. Pero para mí, ¿verdad? Todos los procesos electorales tienen enseñanzas. Y yo creo que en este caso en particular, ¿verdad? A veces uno gana y a veces uno aprende. Y yo en este caso aprendí que había que ganar por más votos. Así que, ¿verdad? Pero el tribunal lo que dijo es que no hay prueba de fraude, que las alegaciones se basaron en generalidades, en términos de la demanda. No, el tribunal lo que dijo fue que con la evidencia que se presentó, no habían votos suficientes para cambiar la elección. Pero quien tenía la evidencia de las actas y demás era la propia Comisión Estatal de Elecciones, que la controla el Partido Nuevo Progresista y que nunca quisieron hacer disponible algo tan sencillo como las actas de cada una de las unidades, que las que ellos hicieron disponibles reflejaban lo que hemos señalado desde un principio, que había más papeletas en esa unidad que electores votando y que se habían comprometido a hacer una auditoría que nunca hicieron y que nunca van a hacer, porque la auditoría confirma las irregularidades que señalamos, pero para nosotros, ¿verdad? Agua pasada no mueve molino.
Hoy me encantaría poder estar aquí conversando contigo como alcalde de San Juan, pero eso al final del día sabemos lo que ocurrió, y yo creo que la mayoría del pueblo está claro, y en ese sentido eso para mí es lo que verdaderamente importa. ¿Usted volvería a aspirar a la alcaldía de San Juan? Eso es una determinación que tiene que tomar el movimiento como un colectivo primero. Pero usted tiene que estar disponible. ¿Usted está disponible? Absolutamente. Yo estoy disponible para presentarme en la candidatura que el movimiento Victoria Ciudadana me necesite de cara a las próximas elecciones. Y tengo 36 años, así que me queda todavía mucho en el tanque para dar la pelea en donde el movimiento y el país me necesite. Esa determinación la va a tomar el movimiento y claro, y va a ser producto de discusiones tanto al interno como al externo del movimiento, porque en Victoria Ciudadana creemos que hace falta seguir construyendo alianzas para darle al país el gobierno que se merece, y en ese sentido a mí no me mueven los títulos, a mí no me mueven las posiciones. Yo muy bien me pude haber quedado en la Cámara de Representantes o en el Senado de Puerto Rico, y si hubiese aspirado a ese puesto en el 2024, con gran posibilidad hoy estaría allí electo, y no hice eso porque entendía que desde la candidatura de San Juan, que era una candidatura más complicada, una candidatura más difícil, una candidatura más retante, era desde donde podía hacer una mejor aportación al país, y al final del día me parece que logramos todo lo que nos propusimos. Así que de cara al 2024 yo tengo la certeza que estaré en la papeleta, en donde no lo sé, pero si desde ese espacio es que se me necesita, ahí estaré. Vamos a pasar al proyecto de estatus, el que está usted apoyando y que se encuentra o se discutió en el Congreso, está discutiendo, disculpa, en el Congreso. ¿Por qué favorece usted el proyecto 2070 para la creación de una asamblea constitucional para resolver el estatus de la isla? Esa es precisamente la posición del movimiento Victoria Ciudadana en cuanto al tema del estatus. Es nuestra posición de consenso entre personas que algunos creen en la estadidad como un mecanismo para ponerle fin a la relación colonial de Puerto Rico y Estados Unidos, otros en la independencia, otros en la libre asociación, y favorecemos ese mecanismo procesal como el mecanismo que le quita a los partidos políticos el control o el monopolio del tema del estatus y se lo devuelve a la ciudadanía. Y entendemos que si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Por eso favorecemos el proyecto de la congresista Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez. Yo tuve la oportunidad de presentarme ante el Comité de Recursos Naturales y dar una ponencia a favor de la medida, y hemos estado continuando informando tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico sobre la necesidad de aprobar esa pieza legislativa. Pero ¿cuáles son los argumentos para la defensa? Porque, por ejemplo, los que apoyan el proyecto contrario, el que compite con el 2070, estamos hablando del 1522, para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, entre otras cosas, plantean que la legislación deja abierta la puerta a unas opciones que no son legalmente válidas de estatus, lo primero. Y lo segundo, que Puerto Rico lleva como colonia más de 100 años y que no se necesita un comité que le informe al pueblo de Puerto Rico sobre las distintas opciones viables. ¿Cuál es su postura ante eso? Bueno, que yo creo que un proyecto es la ruta de la inclusión, de la participación, de la legitimidad, y otro proyecto representa la ruta de la imposición, del rechazo, y de insistir sobre procesos que no han dado resultados. Yo creo que en Puerto Rico se han celebrado un sinnúmero de plebiscitos o referéndum durante las pasadas décadas que el resultado ha sido ninguno, porque carecen de legitimidad desde su redacción, desde su concepción. Y este caso, el que se llevó a cabo durante las elecciones del 2020, es otro de esos procesos que no va a mover la aguja porque carecen de legitimidad, y así lo reconocen inclusive los congresistas o la mayoría de los congresistas en los Estados Unidos. Por eso es que nosotros entendemos que si queremos un proceso que de verdad mueva la aguja, que le ponga fin a nuestra relación colonial, y que podamos darle la oportunidad al pueblo de escoger una opción no colonial, no territorial, tenemos que llevar a cabo un proceso que sea inclusivo, que sea equitativo, que de antemano no cargue la balanza hacia una alternativa u otra, y esa es la Asamblea Constitucional de Estatus, y que el pueblo pueda votar con la información a la mano, con todos los elementos, con el entendimiento claro de cuál es la consecuencia de su voto, y que la opción que prevalezca, la que sea,
esa sea la que impulsemos y que la defendamos en todos los foros, incluyendo aquellos que la opción que prevalezca no sea la que favorecíamos de un principio, pero que el resultado del proceso, como es un proceso que tiene legitimidad, como fue un proceso participativo, todos y todas, independientemente de cuál sea la opción que prevalezca, vamos a favorecer la opción que la mayoría del pueblo sea la que vote. El hecho de que el Partido Popular Democrático reclame que se incluya el ELA actual en esa consulta. ¿Cómo usted lo ve? Incluso han dicho que no van a aprobar legislación a nivel local para viabilizar cualquier proceso electoral para resolver el estatus de la isla si no se incluye el Estado Libre Asociado. Mi respuesta es sencilla. El problema no puede estar dentro de las soluciones al problema. Y la situación política de Puerto Rico y los Estados Unidos, aunque no es el causante de todos nuestros males, sí limita todas las posibles soluciones a nuestros males. Y en ese sentido, no puede ser una alternativa para ponerle fin a nuestra situación colonial el reiterar la colonia. Y yo creo que esa posición es una posición, inclusive dentro del Partido Popular, una posición minoritaria. La posición institucional del Partido Popular es la de favorecer un desarrollo del Estado Libre Asociado no colonial, no territorial. Por lo tanto, el insistir sobre alguna alternativa que represente que los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos permanecen y es quienes determinan qué se hace o se deja hacer en Puerto Rico, eso no es una alternativa viable ni siquiera institucionalmente para el Partido Popular. Y claro, hay unos líderes que todavía insisten en la opción colonial que ha sido rechazada una y otra vez, inclusive dentro del Partido Popular. La propuesta de Steny Hoyer, segundo con más poder el de los demócratas en la Cámara, de hacer un tipo de proyecto de consenso que incluya opciones como la estadidad, la independencia y la libre asociación, ¿usted le parece una vía efectiva para resolver esto? Tratar de mezclar un poco ambas legislaciones hasta cierto punto. Yo creo que todo lo que vaya a buscar a hacer algo distinto, a mover la aguja, a sacarnos de esta posición de tranque en el que nos encontramos, se le debe dar la bienvenida y se le debe dar la oportunidad. Obviamente todavía no hay un proyecto final que haya sido radicado. Se han escuchado algunos elementos de lo que podría tener ese proyecto y hay cosas que uno pudiera señalar como favorables, como por ejemplo que las alternativas que se presenten sean aquellas que son no coloniales, no territoriales, como serían las que has mencionado. Y eso es un paso de avance. En cuanto al proceso, pues eso es algo que hay que discutir. Nosotros creemos que insistir sobre los plebiscitos que no tienen, ¿verdad? Los procesos de educación al pueblo, que no tienen unas definiciones claras de qué significan cada una de las alternativas, pues no nos parece que es la ruta correcta y por eso favorecemos la Asamblea Constitucional de Estatus. Pero todo esto, ¿verdad? Está en una etapa, me parece que todavía que hay que darle oportunidad a que se desarrolle y una vez se presente el proyecto en su versión final, pues podremos complementar el mismo y hacer nuestras recomendaciones también. Nosotros hemos participado y vamos a participar de esos procesos tanto en el Congreso de los Estados Unidos como a nivel de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico. No puedo irme sin preguntarle sobre Luma porque usted ha estado bastante activo hablando sobre la situación de Luma Energy. Para los que no lo saben, pues Luma Energy es la compañía bajo la que se creó pues una alianza público-privada para suministrar la energía eléctrica a los puertorriqueños. Y el 6 de abril ocurrió un apagón masivo que dejó prácticamente a toda la ciudadanía a oscuras, incluso por días. El gobernador ha dicho, Natal, que no se le debe cancelar el contrato a Luma hasta tanto no se culmine una investigación por parte del negociado de energía. ¿Cómo usted ve esa decisión del gobernador? ¿Usted cree que por algún lado realmente él quiere cancelar ese contrato? No, el gobernador desde un principio ha sido el cheerleader principal de Luma. Cuando la mayoría legislativa en Cámara y Senado presentaron una resolución para detener la entrada en vigor del contrato, el gobernador vetó la resolución a pesar de que contaba con el apoyo mayoritario de todas las delegaciones en ambos cuerpos legislativos. Y aquí hay unos intereses económicos que evidentemente son los que prevalecen y son los que motivan al gobernador a inclinarse tan fuerte en defensa del contrato de Luma, porque evidentemente no son los intereses de la mayoría del país. La mayoría del país hoy está convencida
que el contrato de Luma ha representado un retroceso en cuanto al servicio que se le provee a la ciudadanía, en cuanto a la confiabilidad del mismo. Y bueno, no tenemos ningún tipo de esperanza en cuanto al resultado de estas investigaciones cuando ha salido a relucir que las personas que va a contratar Luma para hacer las investigaciones son personas que trabajaban para la subsidiaria de Luma y que habían sido contratados anteriormente por el negociado de energía para hacer auditorías similares. Esto es como decimos en Puerto Rico, poner el cabro a velar las lechugas. Evidentemente se las van a comer y no tenemos ningún tipo de esperanza en cuanto a que pueda haber un cambio hacia el positivo en cuanto a la permanencia de Luma, y por eso desde un principio hemos reclamado la salida de Luma e insistiremos en eso hasta que se logre. ¿Por qué todo el mundo, cuando se analiza la situación del problema de la electricidad en Puerto Rico, el suministro de electricidad, lo primero que dicen es, que la red está toda, tiene falla desde hace mucho tiempo, no se le ha hecho reparaciones, pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Es como si se hablara ambiguamente y no se establecieran responsabilidades. ¿A quién le corresponde resolver este asunto y de qué manera? Bueno, en el caso del apagón de la pasada semana, ha salido a relucir que la responsabilidad del mantenimiento de esas piezas que lamentablemente, ¿verdad? Colapsaron y dieron paso a un apagón masivo en todo Puerto Rico, eran responsabilidad de Luma. De hecho, se le están pagando cerca de 60 millones adicionales a Luma para darle mantenimiento a esas piezas, a esa parte del sistema. Así que en este caso no hay excusa en cuanto al tema de generación, en cuanto al tema de que no, es que eso es la Autoridad de Energía Eléctrica. No, espérate. Lo que puntualmente falló y que provocó un apagón masivo ¿verdad? En el pasado cercano aquí en Puerto Rico era responsabilidad de Luma. Y así sucesivamente en tantas otras cosas. Así que yo creo que aquí lo que hay que poder comunicarle al pueblo es que por mucho tiempo se le dijo que la solución a todos los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica era la privatización del servicio, era la privatización de lo que tiene que ver el sistema eléctrico. Y hemos visto que, como ha ocurrido en tantos otros casos, la privatización no es la solución. Lo que hace falta, claro, es despolitizar la Autoridad de Energía Eléctrica, poner a personas competentes allí, es darle las herramientas a los empleados que son los que conocen el sistema para que puedan hacer el trabajo. Pero sabemos que muchas personas del lado del gobierno hicieron lo imposible para llevar la autoridad al piso para luego poder justificar la privatización de la misma, y ahora están detrás del lado de la privatización también. Así que pero no hay nada bueno que haya hecho Luma, por ejemplo. Yo le traigo algunos datos que ellos indican en sus comunicados y demás, que han hecho entre junio y abril 77 eventos de mantenimiento, que en un periodo de 4 meses han sustituido 2.000 postes, conectado 18.000 clientes a placas solares, y que las interrupciones son menos. Bueno, se les está pagando más por eso de lo que se le asignaba a la división de la Autoridad de Energía Eléctrica que hacía ese trabajo. Así que evidentemente si tienen más recursos de los que tenía la autoridad, van a poder hacer más cosas. En cuanto al tema de las interrupciones, yo creo que la pregunta hay que hacérsela a la mayoría del país, que independientemente de donde viva, la situación desde mayo del año pasado para acá ha empeorado. Evidentemente no tenían la capacidad para llevar a cabo el trabajo. Tan es así que desde el comienzo pidieron que se les eximiera de cualquier responsabilidad que pudieran, en cuanto a los daños que pudieran causar a la ciudadanía en su operación del sistema. Luma sabía que no tenía la competencia para hacer el trabajo para el cual obtuvieron un contrato multimillonario, y aquí estamos viendo la consecuencia de las malas decisiones de los políticos que le dieron paso a ese contrato. Y en términos de la Junta de Control Fiscal, ¿qué responsabilidad tienen todo esto? Absoluta, porque han sido parte de los que han estado impulsando el mismo, y como bien sabe, esa Junta de Control Fiscal, que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico, tiene más poderes que los propios funcionarios electos por el propio pueblo, y eso regresa al tema de la necesidad de ponerle fin a nuestra relación colonial con los Estados Unidos para que no pueda venir otro Congreso a hacer lo que un Congreso anterior hizo, de imponer una Junta de 7 personas que no representan los mejores intereses de la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Entonces, ¿qué es lo que propone Movimiento Victoria Ciudadana porque vi lo de pasarle la factura a Luma?
Bueno, se está hablando, en cuanto al tema de Luma, hay varias iniciativas que se están hablando. Obviamente, desde la vía legislativa se presentó nuevamente la medida para la cancelación del contrato, pero estamos contemplando otras alternativas, inclusive la posibilidad de algún tipo de boicot en cuanto a el pago de la factura. Obviamente, estas iniciativas son solamente exitosas si se hacen desde el colectivo, con una campaña bien organizada, y se están discutiendo todavía. Y se pero ¿y esto no le pasarían después facturas doble y triple a los puertorriqueños? Hay ejemplos de sobra de otras jurisdicciones que se han organizado y han hecho iniciativas como esta, y han logrado los cambios que así desean. Obviamente son iniciativas que son estrategias que se tienen que pensar bien, que se tienen que discutir, que se tienen que poner todas las posibilidades sobre la mesa, y los efectos, tanto positivos como negativos, y que al final podamos ver si hay suficiente apoyo a nivel del pueblo para hacerlo. Pero lo que no es aceptable es que nos continúen pagando por un servicio que ya han aumentado en 6 ocasiones en lo que llevan de operación Luma en Puerto Rico, para un servicio que es de menor calidad, que no se está dando, pero se está pagando más por él. Eso no es aceptable para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, Manuel Natal Albelo, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, muchas gracias por compartir este episodio conmigo, por contestar mis preguntas. Muchas gracias, que estés bien y un placer y que se repita.